Un saludo con todos, mi nombre es Melanie Domínguez y estoy aquí para explicarles cómo hacer un comentario lingüístico. Bueno, como todos sabemos, un comentario lingüístico, al igual que cualquier texto, va a ser calificado en base a una estructura, en base a unos ciertos parámetros que se deben cumplir para poder establecer lo que se requiere dentro del tipo de trabajo que se realice. Ahora, un comentario lingüístico es evaluado por 3 pasos. Primero, el tema del texto. El tema del texto va a valer 0.5 de la calificación total que se le va a otorgar al comentario. Después de esto vienen las características lingüísticas y estilísticas. Para poder hacer de la mejor manera el comentario lingüístico, es importante iniciar y cumplir con todas estas sugerencias y pautas que les voy a decir en relación a cómo se elabora un comentario lingüístico. Bueno, el primer punto es identificar el tema del texto. ¿Cómo podemos identificar el tema del texto? Pues este de aquí, para que no le dé tantas vueltas al asunto y tenga una idea clara de lo que uno quiere mostrar dentro de este comentario, tiene que ser con pocas palabras, ser preciso, concreto, y muchas veces tal vez nos encontremos en la situación de que el texto sea un poco complicado y digan, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, en esa situación, lo más recomendable es leer y identificar cuáles son las palabras que más se repiten para poder llegar así a deducir y más o menos cómo poder estructurar en pocas palabras cuál es el tema del texto. Como última sugerencia para poder encontrar y deducir correctamente cuál es el tema de este texto, es importante imaginarse que está en el lugar del autor del texto, del que escribió este escrito, para poder así de alguna forma llegar a intuir cuál era el propósito de él en escribir tal texto. De esta forma también podríamos llegar a decir cuál sería el tema, cuál sería el objetivo de esa persona al escribirlo, entonces podríamos centrar mejor la idea. Dentro de las características lingüísticas y estilísticas, vamos a dar ciertos pasos que serán ordenados de una forma específica, pero antes voy a nombrar los usuales errores que se cometen en el momento de escribir este paso del comentario lingüístico. Bueno, primero, por lo general pensamos que enumerar las características lingüísticas será la mejor forma de hacerlo, ya que estará más ordenado tal vez, o porque simplemente es un recurso que se debería usar, eso es lo que pensamos, pero en realidad no es así, ya que una escritura correcta de un comentario lingüístico es correcta en el momento que se escribe a renglón seguido, o sea que no se mantiene esta numeración, ya que se permite manejar mejor la identificación del conocimiento que se va a presentar. Bueno, entonces, si nosotros vamos a presentar estas ideas, estas características, es mejor que lo hagamos a renglón seguido, de una forma arreglada, y no utilizando títulos o subtítulos, sino ideas completas. Además de esto, es importante que en esta parte no nos confundamos y escribamos prácticamente lo que pone en el texto, sino que con otras palabras. Es un error que se suele cometer y que es importante tener claro este tipo de cosas porque es lo que nos permitirá llegar a partir de este tipo de errores a una calificación alta o a un entendimiento alta y un comentario que tenga una alta calidad. Una vez teniendo claro cómo vamos a actuar y cómo vamos a escribir correctamente el comentario lingüístico en esta parte de su estructura, vamos a irnos en otro aspecto que es prácticamente acoplado a todo lo que ya he dicho, que es dentro de la estructura se va a encontrar el plano pragmático. ¿Este plano en qué consiste? Bueno, como nosotros sabemos, siempre un texto va a tener un mensaje que tal vez no sea tan claro. Todos los textos tienen algo oculto. ¿Qué es este algo oculto? La intencionalidad, el contexto, el emisor y el receptor. En un texto no le va a decir esto, bueno, tal vez sí, en algunos, pero la mayoría, por lo menos en los literarios que son de un carácter más académicos y con más requerimiento de análisis,
no se van a encontrar tan fácil, o sea, no se va a encontrar ahí escrito definitivamente. Entonces, el contexto es prácticamente en el ambiente, esto que compone a la obra, su mensaje lo engloba. La intencionalidad. Si hacemos hincapié en la intencionalidad, es una parte muy fundamental en sí del texto a analizar, del texto que se le va a hacer comentario. Entonces tenemos que ver cuál es su objetivo, cuál es la intención de este texto. Puede ser persuadir, puede ser criticar, puede ser de carácter artístico, puede ser didáctico, puede ser estético. En el caso del didáctico se utiliza más en casos de hacer algo más animado, de hacer algo más creativo. Artístico va por este mismo ambiente, y así se podría determinar prácticamente cuál es la intención en sí del texto. Tenemos que identificar esto primero porque la intención del texto nos va a permitir de una forma u otra poder complementar todas nuestras ideas y poder escribir coherentemente todo lo que nosotros vamos a deducir del texto. Entonces, después de esto vamos a ver cuáles son las funciones de los textos. Puede ser fática, expresiva y conativa. Entonces, después de todo esto de identificar cuál es la función, cuál es la intencionalidad en sí, ahí nos vamos a enfrascar prácticamente en sintetizar todas esas ideas en una parte fundamental y corta de nuestro comentario. Bueno, entonces, ahora se va a identificar el aspecto fonético y fonológico. ¿Qué quiere decir esto? Fonético y fonológico viene de sonido, de rima, de todo aquello que se envuelve en sí en el juego de las palabras para poder mostrar en sí un mensaje. Entonces, dentro de lo fonético y fonológico también existen unos tipos de establecimientos literarios, de establecimientos de reglas que se cumplen para poder hacer de este tipo de textos algo más presentable y mucho mejor elaborado. Entonces, en esta situación lo que vamos a identificar principalmente es la entonación, exclamativo, enunciativo. Se va a tomar en cuenta la composición lírica. En este medio va a ser todo más relativo, como la rima, las medidas de los versos, el tipo de composición, los acentos internos o la sinalefa. Entonces también los recursos literarios son importantes, ya que la aliteración y la onomatopeya son aspectos que también influyen dentro de cuál es el mensaje en sí del texto. ¿Por qué es así? Primero, dentro de un texto se toman un sinnúmero de patrones que establecen en sí cuál es la idea principal que se quiere mostrar. Entonces, si nosotros podemos considerar que un texto es escrito de una forma, con una estructura específica, tal vez tiene una intención. Y es por esto que primero se analiza la intención y después se van estableciendo cuáles son esas características propias que hacen distinto a este texto. Bueno, en el aspecto morfosintáctico, como el nombre lo dice, morfo es forma, sintáctico es entonces la forma sintáctica del texto. Este de aquí principalmente tiene mucha relación con el modo, tiempo y las personas predominantes. En el plano sintáctico se va a establecer de gran forma la identificación de oraciones complejas y simples. Esto aquí tiene que ver mucho, ya que al mostrar oraciones simples en cada momento, nosotros podemos deducir varias cosas. Primero, los documentos y textos escritos de una forma académica y con propósitos académicos, por lo general usan un lenguaje más complejo, oraciones completas, complejas, que muestran una idea mucho más profunda de lo que se quiere mencionar. Es un breve ejemplo de cómo se podría identificar en sí cómo puede ser de influencia este tipo de análisis. Es de mucha influencia, entonces por esto este aspecto también es relevante en el momento de hacer un comentario lingüístico. Los recursos literarios también son un aspecto muy importante y están todos los de aquí abajo. Estos son los que
prácticamente los que más predominan y los que más se deben tomar en cuenta. Bueno, en sí todos se deben tomar en cuenta, más bien lo que quiero decir es que estos son los que más abundan, entonces tenerlos presentes es de gran importancia en el momento de poder identificar, porque por lo general uno de estos suele funcionar dentro del texto a analizar para hacer el comentario. Y por último, el plano léxico-semántico. Este plano más se fundamenta en lo que es el aspecto en sí, el aspecto originario del texto. Bueno, entonces, en el paso léxico-semántico, primero que todo, se va a identificar en forma rápida cuáles son estos aspectos que muestran cuál es la cultura, el lenguaje coloquial que se utiliza dentro del texto. Como dije anteriormente, es de gran influencia cuál es el tipo de palabras utilizadas dentro del texto del cual se va a hacer el comentario. Entonces, si nosotros observamos un lenguaje vulgar, un lenguaje que no va con un aspecto académico, ya podemos tener ahí un punto de partida para iniciar a saber cuál es en sí el tipo de texto que vamos a nombrar más tarde. Esto es un proceso, ¿no? Entonces, identificando cada uno de estos aspectos que voy nombrando, es importante ir recordando cuáles son las características propias de cada tipo de texto. Entonces, después de esto vamos con la semántica. La semántica esta consiste prácticamente en los sinónimos y antónimos de una palabra, y en sí se basa en analizar cuál flexible es el escritor en pronunciar sinónimos y antónimos de una palabra para embellecer su escritura. Por lo general, los escritores con gran nombramiento y de una forma más amplia dentro del campo literario expanden un sinnúmero de palabras con la intención de embellecer y principalmente dar a conocer una idea específica de lo que quieren transmitir. Muchas personas, un poquito desviándonos del tema, muchas personas por lo general escriben y tal vez las palabras utilizadas, incluyéndome las palabras utilizadas, no muestran en sí el mensaje que se quiere dar. Entonces, esto de aquí es un aspecto muy importante, ya que también permite ver cuál es la calidad de escritura, cuál es el rango que puede llegar a tener este escritor y cuál en sí es el objetivo, el propósito, identificar de una vez el tema que más adelante se va a determinar. Y ahora es cuando llegamos al punto final, que es identificar el tipo de texto. En esta parte es la parte más dinámica, se puede decir, de un comentario lingüístico, ya que cada persona, cada estudiante, en el caso del programa BI, puede aplicar su análisis, conocimiento y redacción para mostrar de la mejor forma y argumentar de la mejor forma cuál es el tipo de texto que se está analizando, que se está leyendo, que se está estudiando. Entonces, principalmente es permitido y no se considera mala idea volver a repetir de una forma sintética muy clara, o sea, muy corta, todo lo que se ha analizado para darle un fundamento básico a lo que es la conclusión de lo que podemos decir el comentario lingüístico. Podemos terminar con esto, pero eso sí especificando cuál es el tipo de texto que nosotros nombramos para el comentario. Y bueno, esto es todo. Los tipos de textos son estos. Entonces nosotros podemos decir si es argumentativo, si es crítico, si es académico, si no, si todo eso. Es decir,